Bienvenidos hermanos, un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro ahora de Judas. Hoy vamos a estudiar Judas capítulo 1 desde el versículo 5 al 11, donde habla sobre el juicio de Dios y los falsos maestros. Vamos a orar y comenzamos. Señor, quiero darte gracias en este momento por este día, Señor, que nos permites vivir, respirar. Señor, en medio de tantas situaciones difíciles que se presentan en nuestra vida, en medio de un mundo en el cual está sumergido tanto en la falsedad, en todo lo que Satanás ha podido hacer durante muchos años, y al final, Señor, sabemos que tú eres quien prevalece, tu gracia, tu gloria está siempre prevaleciendo, y en un mundo, Señor, que la pandemia ha afectado y ha causado mucho dolor, sabemos, Señor, que tú eres experto en consolar y experto también en darnos esperanza. Ayúdanos, Señor, en este estudio, ayúdanos a entender de qué se trata tu palabra y bendice este tiempo que estamos todos juntos aquí. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estudiar, como les decía, el libro de Judas, capítulo 1, versículo 5 al 11. Así que habla sobre el juicio de Dios y los falsos maestros. El bosquejo que tenemos hoy es sencillo. Si vamos a ver en el bosquejo, primero vamos a ver desde el versículo 5 hasta el versículo 7 sobre los tres ejemplos del juicio de Dios. Esto es algo que necesitamos recordar. Y luego vamos a ver también desde el versículo 8 hasta el versículo 11, y lo hemos dividido eso en estas partes que ustedes ven ahí. Poco a poco vamos a ir desarrollando de lo cual es el carácter de los falsos maestros. Así que antes de entrar de lleno al versículo 5, solo quiero recordarles que Judas, quien escribe esta carta, es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo medio hermano, es hijo de José y María. Se mencionan 4 nombres, 4 hermanos que tuvo Jesús, o medio hermanos, hijos de José y María, y también la Biblia menciona hermanas. Esta carta de Judas también tiene mucha similitud con la carta de segunda de Pedro, de más o menos ahí entre 19 y 16 versículos que son muy parecidos de los 25 que tiene Judas a la carta de segunda de Pedro. Y uno de los temas que resalta durante todo esta carta, o el tema más importante o el propósito de la carta, es que nosotros aprendamos a defender la fe, o estemos listos para defender la fe, o defendamos la fe sencillamente. ¿Frente a qué? Frente a todos los ataques doctrinales que ha enfrentado el cristianismo, la palabra de Dios, el seguir a Jesús. O sea, ya en el video anterior les hablé sobre esto, en la enseñanza anterior, pero hoy vamos a recordar un poquito. Hemos hablado de la teología liberal, que atenta contra la divinidad del Señor Jesús, la divinidad de la Escritura, y es una distorsión de la fe, y son teólogos, o sea, que se vuelven liberales. Y no significa liberal tanto como inmoral, no tanto, aunque para ellos lo inmoral también es parte, pero más se habla de personas que niegan, por ejemplo, que la Biblia es un libro inspirado y que le dan más uso a la razón que a la fe o a la sobrenatural. Lo segundo es la teología de la liberación, que es una mezcla entre este movimiento político de izquierda, el comunismo, el socialismo, tratando de involucrar a la iglesia, a la fe, y de ahí sale el pensamiento donde dicen que Jesús fue el primer comunista o socialista del mundo, cuando es completamente falso, porque básicamente el comunismo te dice lo que es tuyo es mío. Y en cambio el cristianismo, y especialmente en el libro de Hechos, y lo que hizo Jesús, lo que es mío es tuyo, esto es totalmente opuesto porque es una entrega de amor. Ahora, la otra teología, la tercera, que es de fe,
de fe y prosperidad que les hablé, en la cual ellos dicen que una persona no debe de ser pobre. Si eres cristiano no debes de ser pobre, a lo contrario debes ser rico, millonario, y debes tener muchas casas o carros, y debes tener mucho dinero, y la pobreza es sinónimo de pecado, la enfermedad es sinónimo de pecado, y muchas otras cosas más que vienen en esta teología de fe y prosperidad, y que es muy popular hoy en día en todo el mundo, y lamentablemente, digo lamentablemente, muchas personas en Arequipa y en todo el mundo están cayendo en las garras de esta teología, que obviamente atrae, ¿no? Atrae, porque eso es lo que se dice, que es un evangelio de mercado, de marketing. Se le da a las personas lo que quieren escuchar, pero el evangelio no siempre es así. No siempre va a ser lo que tú quieres escuchar, porque atenta contra el problema real que se llama el pecado. Así es que estos son los templos a veces más grandes, más sensacionalistas que hoy los conocemos tanto en nuestra ciudad de Arequipa, el Perú, Latinoamérica y el mundo. La cuarta teología es de guerra espiritual, lo cual hemos visto que es una distorsión de la verdadera guerra espiritual. No negamos que hay una guerra espiritual, pero esto tiene que ver con algo místico, hasta a veces esotérico, hasta a veces con talimanes, hasta a veces con aguas benditas, aceites ungidos, pañuelos ungidos, etcétera, etcétera, completamente distorsionado a la doctrina bíblica. Y el quinto, que no mencioné la semana pasada porque tiene relación a lo que vamos a ver, es la teología queer, y que es muy, muy reciente, que mezcla, la palabra queer significa raro, extraño en el inglés, que mezcla este movimiento de la homosexualidad, o los activistas también feministas, mezcla esta teología feminista con la teología homosexual, y dicen ellos que dentro de la Biblia no es pecado el ser o el tener esta actividad homosexual. Para ellos dicen, esto lo que dice no debería decir, y tienen muchos versículos que distorsionan, obviamente, que hacen una mala interpretación, y eso es lo que está entrando hoy en la iglesia. O sea, esto es lo que frente a esto tenemos que defender la fe. Antiguamente se discutía por siglos si Jesús fue hombre o fue Dios, o diríamos ser humano o divino. Hermanos, esa discusión se acabó por años atrás. Es más, hoy sabemos que Jesús es 100% hombre, 100% Dios, pero ¿sabes? Estas teologías que te estoy hablando son de estos siglos. Así que esto nos toca a nosotros. Por eso es que Judas, el primer punto entonces, de los 3 ejemplos del juicio de Dios, le dice a sus oyentes, versículo 5, el ejemplo del juicio de Dios al pueblo de Israel incrédulo. Dice el texto, aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que cuando el Señor salvó al pueblo y lo sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Y aquí en este versículo 5, aquí Judas está dirigiéndose a personas que conocen el Antiguo Testamento, que por lo menos tienen una idea de lo que él está mencionando, porque él dice, quiero recordarles, significa que ellos ya conocían y simplemente quiere hacer algo que ya ellos lo sabían. Pero, ¿qué es lo que ellos sabían? Dice el texto, cuando el Señor salvó al pueblo y lo sacó de Egipto. Entonces tenemos que regresar a el Antiguo Testamento, y dice destruyó a los que no creyeron. Y esto destruyó a los que no creyeron pueden ser 2 casos interesantes en el Antiguo Testamento. Primero, en Números capítulo 14, versículo 26 al 39, narra la historia de los 2 espías, y 2, ustedes saben, que regresaron diciendo, sí, podemos luchar y ganar y conquistar la tierra prometida. Pero los demás dijeron que no, es una tierra de gigantes, es un ejército enorme, no vamos a poder lograrlo. Y es más, muchos de los que estaban ahí, casi toda esa generación, se intimidó, no confió en Dios, no creyó en Dios. Una vez más se rebeló, porque será una rebelión contra Dios, y al final de varones de 20 a 50 años, esa generación tuvo que morir.
Y si esto lo que quiere recordarnos Judas de este evento es que por 40 años toda esa generación murió en el desierto o fue destruido en el desierto, si es que estamos hablando de la vida física. Pero que si es que es de la vida eterna, destruidos eternamente, tendríamos que ir a Números capítulo 25. Y esto sucedió en lo que se conoce como la rebelión de Chitín, donde los hijos de Israel vieron a las mujeres moabitas que eran muy bonitas y hasta llegaron a adorar a este dios que se llamaba Quemos, y fueron parte de la idolatría, y el Señor en un día vino y los disciplinó y miles de hombres murieron inmediatamente, y obviamente estamos hablando de una destrucción total. Entonces, Judas está diciendo que se han involucrado falsos maestros, pero esto de los falsos maestros o que se introdujeron dentro del pueblo o que dentro del mismo pueblo de Dios existe, o hablando de la iglesia hay, Judas dice, quiero recordarles que esto ya pasó, o sea, cómo Dios actúa, cómo es Dios en este momento y cómo ya Dios destruyó a estas personas. Y veamos ahora el versículo 6 donde dice, el ejemplo del juicio de Dios a los ángeles que no guardaron su dignidad. Entonces Judas primero habla del pueblo de Israel, de las personas que conocían. Ahora va a un asunto un poco más profundo. Versículo 6 dice, incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras, para el juicio del gran día. Ahora Judas un poquito como que le sube de nivel, podríamos decirle, en el sentido del misterio, porque habla de ángeles que no cuidaron su dignidad. Si bien es cierto, es una generación completa de 20 a 50 que murió en el desierto físicamente, o aquellos que murieron físicamente y hasta podríamos decir eternamente que desobedieron ahí en Chitín. Ahora dice de ángeles que abandonaron su propia mansión. Y esto es interesante porque los ha retenido en prisiones oscuras. O sea, Judas nos está diciendo que hay ángeles que no cuidaron su dignidad y que hoy mismo están en esas prisiones oscuras. ¿Para cuándo? Para el juicio del gran día. Ahora, tenemos que un poquito ver, como les hablaba de Segunda de Pedro. Vayamos a ver Segunda de Pedro 2:4, que también menciona este evento. Dice, es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Otra vez, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones donde se les vigila para llevarlos a juicio. Ojo, yo estoy usando la versión NTV y ahora también la versión Reina Valera contemporánea. Y dice el texto que los lanzó al infierno. En el griego, en esta palabra es el tártarus. Y estas oscuras prisiones significa cadenas de oscuridad. O sea, es decir, que estos ángeles fueron arrojados a este lugar, que ojo, no es el infierno en el cual nosotros conocemos como la segunda muerte, sino que en el griego se llamaba Tartarus. O sea, tenemos que recordar primeramente, Tartarus, el oscuro, pero ¿qué clase de ángeles son estos que están ahora mencionados tanto en Judas como en Pedro? Rápidamente. Primero, ellos no cuidaron su dignidad. Segundo, ellos abandonaron su propia mansión. Tercero, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras. Cuarto, pecaron, según 2 de Pedro 2:4. O sea, ¿cuál fue el pecado? Quinto, están encerrados en el Tártarus, que vendría a ser esto mencionado en 2 de Pedro 2:4. Y sexto, son lanzados al pozo de la oscuridad, reservados para el juicio, según hemos visto también 2 de Pedro 2:4. O sea, reservados para el juicio. ¿Y quiénes son? Para resumir, hermanos, porque el estudio tenemos un tiempo corto, en Génesis tenemos que regresar capítulo 6, versículo 1 al 4, y ustedes lean en su casa, están estudiando. Dice que hay estos ángeles llamados los hijos de Dios, y en todo el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de hijos de Dios, se refería a ángeles. Vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Los vieron y dejaron su mansión, dejaron su morada, y
Entonces, el resultado de estos, yo les estoy resumiendo un estudio grande y que también está grabado de lo que hemos hecho, surgieron hombres poderosos o gigantes que se llamaban los Nefilín, que eran un tipo de gigantes, de hombres que estaban ahí en la tierra y con el diluvio, justamente por esto vino el diluvio, destruyó a todos estos hombres y salvó solo una familia, la familia de Noé. Ahora, ¿por qué vinieron estos? Voy a resumir brevemente, ¿no? Uno de las posiciones frente a esto es que era un intento del maligno, era un intento de mezclar el ADN. Recuerden que Génesis capítulo 3, desde el versículo 15, dice a la serpiente, básicamente al diablo, que iba a ser aplastada su cabeza por la simiente, o sea, por el hijo que iba a nacer de una mujer. Obviamente estaba hablando de María y nuestro Señor Jesucristo. Y eso era algo profético. Pero entonces, al conocer esto, después del pecado que hubo, entonces quisieron mezclar el ADN, quisieron cambiar totalmente esta profecía, y es por esto que se dice que ellos fueron llevados a estas prisiones oscuras, y estos nefilín que existieron hasta el día de hoy, hay restos arqueológicos o mejor dicho, restos, los arqueólogos han encontrado huesos, estos son restos de estos hombres, que el diluvio los mató a todos, y esto es uno de los propósitos también porque hubo el diluvio para mantener básicamente la promesa. La promesa, todo apuntaba a Jesucristo. Ahora, estos ángeles están en prisiones oscuras. Miren, los rabinos dividían el Seol en dos, lo que se llamaba el Seol, el lugar de los muertos, en dos partes. Primero, el paraíso para los justos y el Tártarus para los impíos. Como les dije, algunos lo han traducido como infierno, pero el infierno es algo que va a ser llamado más como la segunda muerte, o el lago de fuego, el lago que arde en azufre, el día del juicio va a ser en el infierno. Pero los rabinos tenían esto: el paraíso para los justos, el tártaro para los impíos. Y ahí, en este lugar, dice que en prisiones oscuras están este tipo de ángeles, un tipo de ángeles, ¿no? ¿Por qué? Porque en Apocalipsis también nos narra que en un momento, cuando se toque las trompetas, una de las trompetas, de dentro, y ojo que los rabinos creían, justamente por esto también la escritura apocalíptica, que la tierra se abre y salen unos seres demoníacos que tienen cara de hombre, cabello de mujer, que tienen cuerpo como de un saltamontes, ¿no? O de una langosta, y tienen una cola de alacrán, y esa cola de alacrán o de escorpión pica y causa dolor, y la gente, hinchazones, vómitos, fiebre, y la gente va a querer morirse, y por 6 meses no va a haber muerte. La gente va a tener que soportar el dolor, porque esto también tiene relación del día del gran juicio. Están reservados para el gran juicio. O sea, van a salir y van a querer destruir la raza humana, porque este también era el propósito al poder meterse o mezclarse con las hijas de los hombres. O sea, esto tiene relación, y Judas dice, tenga mucho cuidado, si ya el pueblo de Israel, Dios no los perdonó, por esos dos casos, Chitín, o el poder intimidarse y no creer en Dios frente a la tierra prometida, porque el Señor les dijo que les iba a dar, o inclusive estos ángeles, o sea, recuerden, falsos maestros, que con Dios no se juega, está diciendo Judas. Y el juicio de Dios va a venir y va a ser real. Versículo 7, ahora vamos a ver el ejemplo del juicio de Dios a Sodoma y Gomorra por su inmoralidad sexual. Y va el tercer punto. También dice Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que lo mismo que aquellos practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza, fueron puestos como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. O sea, ya Judas va. El pueblo de Israel, incrédulo, rebelde o aún inmoral frente a Shittim. Ya estos ángeles también rebeldes dejaron su morada, inmorales en involucrarse ahora con a las hijas de los hombres. Y ahora dice,
tengan cuidado, porque son este grupo de hombres, son miles de personas en Israel, pero también son ciudades enteras, que Sodoma y Gomorra, estas ciudades vecinas, y al mismo que aquellos que está diciendo estos dos ejemplos, practicaron la inmoralidad sexual, hermanos. Y ojo, los vicios contra la naturaleza, está hablando de la homosexualidad, fueron puestos como ejemplo y sufrieron el castigo eterno de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 1 al 20, se ve el cumplimiento de este juicio. Cayó fuego del cielo, si llamamos son meteoritos o fragmentos de estos asteroides. Entonces, esteroides. Llegaron y mataron toda una población, una ciudad entera, 2 ciudades. Ahora, hay personas que dicen, bueno, y justamente la teología queer habla acerca de la homosexualidad, como les comenté en el principio, en la introducción. Pero es que no es pecado. Y ellos dicen, bíblicamente no es pecado. Inclusive han sacado la Biblia homosexual, y en Brasil ya existe la Biblia homosexual. Y esta teología feminista y la teología queer está corriendo por todo el mundo. Y tristemente algunas personas que yo conozco pues se han involucrado en esta teología queer y que han participado en una iglesia. O sea, estamos hablando que esos son los peligros que nosotros enfrentamos. Y esta teología queer básicamente, otra vez, como todas estas otras teologías que les dije, niegan que Dios es el soberano, que Dios es el creador, porque esta ideología, incluyendo la ideología de género, se ve a sí mismo como que ellos se crean. O sea, yo no soy lo que me dicen que soy, ni aún la ciencia, ni aún la lógica, o ni aún la razón va ahora a prevalecer. Es lo que yo me siento. Yo me siento de repente una roca, yo me siento, no sé, una gallina, yo me siento, y no puedes decir nada de lo que yo me siento. Pero Dios te ha creado hombre, dirían, ¿no? Muchas personas, sí, pero yo me creo a mí mismo. Saco a Dios de mi vida, saco a Dios de acá del mundo, saco a Dios y niego muchas cosas y simplemente yo me creo. Yo hago de mí un Dios en miniatura, porque yo soy el que me creo. Y es las mismas palabras que le dijo la serpiente, el diablo, a Eva. Tú vas a llegar a ser como Dios. Es la misma teología de fe y prosperidad, como les decía, porque ellos creen que son un Dios en miniatura, porque lo que tú dices, lo que tú declaras, lo que tú decretas se va a cumplir, porque tú eres un Dios en miniatura. Y es lo mismo de la guerra espiritual, porque tú eres un Dios que está luchando y peleando tras Satanás y las fuerzas malignas y los príncipes y las potestades, y tú estás ganando y tú tienes un poder sobrenatural. Tú eres, ¿no? Ahí el dueño. Igual es la teología de liberación, la teología liberal. O sea, llegamos a este punto donde a Dios lo sacan realmente de ser el soberano, el majestuoso, el Dios que controla el universo. Y estas teologías que les he mencionado, y se llaman teologías porque han armado algunos versículos distorsionados, tergiversados, mal interpretados para hacer su teología, pues están atentando a la fe cristiana, y es por esto que estamos haciendo estos estudios. Y dicen ellos que claramente acá Judas dice que fue por sus vicios contra naturaleza, y esto está hablando de la homosexualidad. Pero ellos dicen, no, lo que pasa es que Sodoma y Gomorra fueron castigados por no ser hospitalarios. No, pero si el texto dice que los querían violar, querían abusar de los hombres con hombres. O sea, y vamos a ver Ezequiel 19, versículo 49 al 50, dice, tú, hermana Sodoma y sus hijas pecaron de soberbia. Ahí está, dice, ellos descubrieron ahora cuál es el pecado, ¿no? Era tanto el pan que tenían y tanto el tiempo que les sobraba que no se ocuparon de dar fuerzas a los pobres y menesterosos. Y ellos dicen, basado en este versículo, dicen, no, lo que pasa es que ellos no les dieron pan y no fueron hospitalarios, y por eso, por ese pecado, Dios los destruyó. ¿Dónde han visto que Dios destruye por ese pecado? Y se olvidan el texto sacado fuera del contexto, es un pretexto, pero leamos el versículo 50 y dice, se llenaron de soberbia y ante mis ojos cometieron actos repugnantes, y por eso decidí
destruirlas. Y cuando hablamos en el griego y en el hebreo y las palabras repugnantes, y no solamente son puestos ahí, están en Corintios, están en Timoteo, estamos hablando de la homosexualidad. ¿Ok? Estamos hablando de ese punto. Así que esto sucedió, sí, la soberbia, sí, la falta de... Pero el punto que también lo une Judas, punto inmoral, Israel. Punto inmoral, Los Ángeles, y ahora el punto inmoral, Sodoma y Gomorra. Está dentro del contexto y del exégesis de este libro de Judas. Génesis capítulo 19, versículo 1 al 20. Como les dije, vino el juicio de Dios sobre ellos. Ahora, 1 Corintios 6, 9 al 11. Ojo, la iglesia no debe ser homofóbica, si la palabra homofóbica la obtienen de forma correcta, porque homo es hombre y fobia es que si tiene fobia al hombre. Yo no tengo fobia al hombre, ¿no? Pero bueno, ahora lo usan los movimientos activistas de forma peyorativa para decir que si tú hablas en contra de la homosexualidad como yo lo estoy haciendo, sería un homofóbico, ¿no? Porque es un mensaje de odio. Yo no tengo mensaje de odio, simplemente es un mensaje que la palabra de Dios lo resalta, pero también la palabra de Dios es un mensaje de esperanza. Y obviamente que la iglesia no debe de ser homofóbica o despreciar a alguien que realmente se considera un homosexual. O sea, lo importante es que sepamos que Dios tiene el poder para transformar y cambiar vidas, porque hay personas que yo he hablado sobre la homosexualidad o homosexuales, dicen pues que yo nací así. Sí, bueno, no importa si hayas nacido así, aunque científicamente no es probado que una persona nazca homosexual, pero si tú has nacido así, tú crees que has nacido así, pero todos necesitamos nacer de nuevo, ese es el punto. Todos necesitamos nacer de nuevo, porque no es el homosexual que se va derechito al infierno, sino es todo pecador. Y 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no se dan cuenta de los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad. ¿Quiénes son ellos? Los que no heredarán el reino de los cielos. Pero miren el versículo 10. O son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Lo he marcado con amarillo, ¿no? Pero entiendan este punto ahora. Pero está el pecado sexual, los que yo no soy, bueno, dirán, no, yo no rindo culto a esos ídolos, o al pecado sexual, o cometo adulterio, o soy prostituto, o practico la homosexualidad. Pero Pablo dice, esos no son los únicos pecados, porque esto es pecado. También los ladrones. Y no tengo que decir quién es un ladrón, pero también el avaro, aquel que tiene y no da. Y quiere más y más para sí mismo. Y cuando ve una necesidad no da, es un avaro. Y tiene, por ejemplo, tantas ollas y no quiere ahí prestar cuando se necesita para la obra de Dios, para hacer un chocolate, por ejemplo, o que tiene dinero y no quiere ayudar. ¿Me entienden? Un avaro o un borracho, ya sabemos que es un borracho, o que insultan. ¿Qué? Los que insultan, sí, porque esos que tienen una boca que hablan cosas que, Dios mío, o estafan a la gente. Eso no tenemos que tampoco decirlo porque son esos estafadores. Y Pablo dice, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. O sea, todos son la lista de pecadores. Todos. Ahora, y ahí viene el mensaje de esperanza, porque la Biblia no solamente ve el problema, sino da la solución y dice, algunos de ustedes antes eran así. ¿Qué? Ladrones, ¿sí? Eran ávaros, ¿sí? Eran estafadores, sí. Eran homosexuales, sí. Eran prostitutos, sí. Eran gente que estaba sumergido en el adulterio o en los cultos idolátricos, sí. Algunos de ustedes antes eran así, pero, y lo he marcado con amarillo, fueron limpiados. Fueron hechos santos. Y eso, imagínate, yo soy santo, tú eres santo, nos hemos hecho santos, hemos sido limpiados. Fueron hechos justos, no solamente limpiados, santos, somos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, limpios, santos, justos, por la gracia
de Dios, la gracia inmerecida, la gracia que me alcanzó, la gracia que me transformó, la gracia que limpió mis pecados, la gracia que hoy me tiene aquí parado, la gracia que me dio el Señor es suficiente para limpiar y declararnos justos delante de Dios, porque la gracia que me salva también es la gracia que me transforma, la gracia que me cambia en mi manera de vivir, en mi manera de hablar, en mi manera de ser. No solamente creer en Dios es suficiente. Y estas teologías, incluyendo esa teología queer, cree que, yo creo en Dios y la Biblia y por esto voy a ser salvo. No, tenemos que nacer de nuevos, tenemos que ser transformados, tenemos que dejar nuestra vida pasada y enfocarnos completamente en la fe que me salva, que cree en la verdad, que es Jesús, que cree en las promesas de verdad, que son las promesas de Jesús, que cree en mantener ese estilo de vida de Jesús como vivió Jesús. No solamente es, pues si Jesucito estuviera acá nos abrazaría. Jesucito mismo dice en su palabra, ¿no? Ese Jesús para ellos, y lo dice la Biblia, que todos ellos sufrieron el castigo del fuego eterno. Y esto se llama el infierno, es la segunda muerte, el lago de fuego, el fuego eterno, donde serán enviados todos aquellos que no se han arrepentido para sufrir por los siglos de los siglos de los siglos el castigo, hermanos, el castigo. Y ojo que esto no fue diseñado para el ser humano, sino para Satanás y sus ángeles, pero el desobediente tendrá que ir. Ahí, Apocalipsis 19:20 dice, pero la bestia fue apresada, y también el falso profeta que había hecho señales milagrosas delante de ella, con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre, ¿me entienden? Ese es el lugar donde va a ir la bestia, van a ir aquellos falsos profetas, Satanás, el diablo, y es el lugar donde van a estar todos aquellos que realmente, todos esos pecados que hemos visto y pecadores que no se han arrepentido y que no han decidido hacer de Jesucristo el Señor y Salvador de su vida. No solo el Salvador, el Señor, porque tú tienes que aprender a obedecer sus mandamientos. Al final, hermanos, los falsos maestros, los apóstatas y los que no quieren obedecer el mensaje de la buena noticia de salvación sufrirán el castigo del fuego eterno. Entonces, hermanos, este es el tercer ejemplo de rebelión del Antiguo Testamento que envuelve actividades sexuales fuera del plan de Dios revelado sobre el matrimonio. Si te estás conectando recién, miren, primero, la adoración cananita de la fertilidad en Shittim, que les dije en Números 25. Segundo, el intento de los ángeles de mezclar el orden de la creación. Lean Génesis 6, 1 al 4 y 2 de Pedro 2, 4. Y tercero, la actividad homosexual de Sodoma y Gomorra hacia los ángeles en Génesis 19 y en 2 de Pedro 2, 4. Así que Judas claramente dice que el juicio de Dios va a venir sobre estos hombres, estos que no son creyentes, pero que se han involucrado dentro de la iglesia de Dios. Y es más, se han involucrado en algunos seminarios, en algunos institutos bíblicos, en algunas iglesias y están pastoreando y están predicando. Por eso es importante que aprendamos a defender la fe, pero yo no voy a poder defender o diferenciar el error si es que no conozco la verdad. Y esto lo dijimos ya anteriormente, ¿no? Es como una moneda de 5 soles o una moneda de un billete falso que te dan y tú lo miras y dices, pero es igualito, igualito. Y por eso es que te engañaron, porque es igualito, pero no es verdadero. Y esto es lo mismo con estas teologías. Parece, pero no lo son. ¿Y cómo voy a diferenciar lo falso de lo verdadero? Conociendo lo verdadero. ¿Y cómo voy a conocer lo verdadero? Leyendo la palabra de Dios, estudiándola versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y es más, teniendo tu tiempo devocional, escuchando los estudios bíblicos en sana doctrina. Pero ojo, también es importante que veas el segundo punto. ¿Cuál es? El carácter de los falsos maestros. Del versículo 8 al 11, vamos a ver el carácter de los falsos maestros. Se conoce por sus blasfemias. Miren cómo se los conoce. Primero, asimismo, dice, también estos hombres en sus sueños contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes
superiores. O sea, eran hombres totalmente distorsionados en su forma de hablar y su doctrina. Y cuando habla de los sueños, está hablando a veces de las revelaciones que tenían, ¿no? Son personas que dicen, Dios me reveló. Miren, Deuteronomio 13:5 dice, en cuanto a este profeta o soñador visionario, será condenado a muerte por haberlos aconsejado a rebelarse contra el Señor, su Dios. Hay cantidad de personas que hoy día, obviamente que a través de las redes sociales, en el Facebook o el YouTube o el Internet, cualquier plataforma, van a encontrar un montón de personas que dicen, Dios me reveló, Dios me mostró un sueño. O sea, tengamos mucho cuidado. Miren, la verdad es que Dios hace esto, pero hay que ver que esa revelación, esa doctrina no se contradice con la palabra del Señor. Y hoy día se saca a veces fragmentos de predicas de un predicador y luego dice, ah, mira, qué bonito, qué divertido. Pero la verdad es que tendrías que escuchar todo su mensaje. Nuestro deseo aquí en la iglesia es estudiar versículo por versículo y enseño la Biblia a cómo poder observar, interpretar y aplicar, o cómo hacer exégesis hermenéutica y luego hacer homilética, para que cada persona que viene a la iglesia sepa distinguir si yo estoy hablando bien o no, porque yo mismo me pongo a la prueba. Prueben, vean, escuchen, y si algo no está bien o no está claro, pues pregunten, y si estoy equivocado y me hacen ver a través de la palabra, pues lo tendré que corregir. Pero quiero decirles que mi deseo y el deseo en muchas iglesias de Calvary Chapel es enseñar la Biblia tal como está. Pero ellos eran esos visionarios, esos soñadores. Y es tan fácil decir, ¿no? Dios me reveló, Dios habló para mí y me dijo esto, Dios me mostró, Dios me dice, tengan mucho cuidado con estas personas, porque nuestra fuente de autoridad es la palabra de Dios. Y si esa revelación, o eso que le habló Dios, o eso que soñó, o esa visión va en contra de la palabra de Dios, tu responsabilidad es no obedezcas, no le hagas caso y no estás yendo en contra de Dios. Versículo 9 dice Judas, pero ni siquiera el arcángel Miguel, para que vean, ¿no? Cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que le dijo, que el Señor te reprenda. Miren, es interesante porque Miguel se menciona también en la parte de en el libro de Daniel, y estaba luchando con el diablo, y esto es la doctrina correcta. ¿Cuál? Que el diablo es contrincante de Miguel, pero el diablo no es contrincante de Jesús. Por eso este tema de la guerra espiritual, donde estoy peleando, estoy guerreando porque Jesucito está perdiendo y yo voy a orar porque soy el príncipe guerrero o la princesa guerrera para ayudarle a pelear. Eso no es doctrina bíblica. Arcángel Miguel es contrincante del diablo. Ojo. Pero Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Dios creador y todopoderoso. Y ponerlo al diablo a nivel de Jesús es herejía. Créame. Ahora, se disputaban del cuerpo, y eso ahorita los voy a enseñar, pero aún en medio de eso, dice que el Señor te reprenda, porque hay como este respeto y este poder que viene de Dios. No eres tú. ¿Me entiendes? Porque esto es lo que hace la guerra espiritual, ¿no? Eres tú el príncipe, la princesa, y lo atas a Satanás con cadenas y grillos, y le haces nudo ciego y lo mandas al abismo, y ahí lo agarras con los cepos, y lo agarras con cadenas, con bolas así fuertes. ¿Y en qué momento se suelta? Porque Satanás sigue obrando, hermanos. En estos últimos años, la violencia, el abuso, las drogas, la delincuencia, la inmoralidad, no sé, la corrupción ha crecido a pasos agigantados. ¿En qué momento tú lo estás deteniendo a Satanás? Y es más, hablan, dice, estos falsos maestros, insultaban. Por eso es que dice, Judas dice, ni aún Miguel hizo algo tan loco, tan distorsionado como lo que enseña la guerra espiritual y esas falsas profetisas y falsos profetas que han salido hoy por la televisión, especialmente en ese canal Enlace, que, hacen de todo. Miguel, el nombre de Miguel, es quien es como Dios, arcángel, y el diablo significa el adversario. Así que cuando se disputan el cuerpo,
Según se decía, que el diablo reclamaba el cuerpo de Moisés porque éste había pecado habiendo matado al egipcio, si recordamos el libro de Éxodo, y Miguel había sido enviado por Dios para recuperar los restos físicos de Moisés. Yo tengo una imagen donde Moisés solamente ve la tierra prometida, después de peregrinar otros 40 años en el desierto por la rebeldía y la desobediencia, y por ese pecado que había cometido, el asesinato a ese egipcio. Satanás o el diablo decía, yo tengo el derecho del cuerpo. Y en ese lugar alto, se dice que murió Moisés. Pero obviamente esto no es Biblia, o sea, no está en la Biblia. Esto está en el libro que se llama La Asunción de Moisés. Por eso le dice que el Señor te reprenda. Está en este libro apócrifo, que no es escritura inspirada por Dios, que se le llama La Asunción de Moisés, y por eso es que Judas sufrió mucho para ser parte del canon. Pero el punto de Judas es que ni aún Miguel se atrevió a atarlo con cadenas y grillos para mandarlo al abismo, o hacerle nudo ciego al diablo, o destruirlo, o pisotearlo, o maltratarlo, o pisarle la cola, no lo sé. Y dice, ¿cómo ellos se atreven a hacerlo? Estos falsos maestros. Y lo declara falso, esa teología de guerra espiritual. Ojo, la guerra espiritual sí es real, entiéndame bien. Y la mejor forma de salir victoriosos, Pedro dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La mejor forma es someterse a Dios, ponerse la armadura de Dios, ser obedientes a la palabra del Señor y él huirá. Versículo 10. Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen, dice, y en las que por instinto conocen se corrompen como animales irracionales. O sea, totalmente distorsionados, blasfemos, que se corrompen como animales irracionales. Lleva el otro punto de su conducta, sus instintos animales por el sexo, pecado y rebelión afloraban. O sea, un falso conocimiento de la verdad, hermanos, te llevará a una verdadera destrucción. Así que tengan mucho cuidado porque han salido y han surgido hombres que tienen revelaciones, que tienen sueños, que tienen, no sé, profecías, etcétera, pero su vida es un desastre en su vida moral, su matrimonio, etcétera. Versículo 11a. El carácter de los falsos maestros, ya hemos visto ahora, respecto a lo que blasfeman. Ahora, es igual al de Caín, dice 11, lástima de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Otra vez regresamos al Antiguo Testamento, en Génesis 4, 1 al 16, donde Caín y Abel, que son los primeros hijos de Adán y Eva, van a llevar una ofrenda. Y la ofrenda de Abel es agradable, porque Abel lleva lo mejor que tenía. Caín, no es que su ofrenda no debería ser llevada, sino que no llevó lo mejor, no entendió qué es lo que Dios quería. Y esto le despertó celos a Caín, y estando en el campo agarró y lo mató a su propio hermano. Y lo que está diciendo aquí, dos cosas, ¿no? El fondo del asunto de Caín y Abel es que la ofrenda es importante, ¿no? La actitud con lo que damos, porque por eso es que Dios no le agradó la ofrenda de Caín, porque algunos dicen, no, es que llevó cereales y verduras, no, estas también eran parte de la ofrenda, sino la actitud de no llevar lo mejor que tenía, mientras que Abel llevó lo mejor que tenía. Y esto despertó envidia. Y Judas usa este ejemplo para decir que estos falsos maestros están llenos de celos, de envidia, de egocentrismo, de que cuando ven a personas que les está yendo bien, se enojan. Y si la iglesia está creciendo, se enojan. Y si ven a un hermano que lo promueven o que lo ponen en liderazgo, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Están llenos de celos, de envidia. O sea, el camino de Caín, hermanos, es vivir en los celos, la envidia, el egocentrismo y permitir que esos sentimientos perjudiquen a tu hermano. A Caín lo llevó a matar a Abel. Y hoy lo que sucede normalmente en la iglesia, aquellos que están siguiendo este camino de Caín, es que empiezan a chismear, a murmurar, a hablar mal de su hermano que le está yendo bien, porque están siguiendo el camino de Caín. Pero la lección de Caín y Abel
debemos de recordar que es más importante la actitud que la ofrenda en sí. Número 3, del 11b. El carácter de los falsos maestros es igual al de Balaam, dice. Lástima de ellos, dice Judas. Por amor al dinero cayeron en el error de Balaam. ¿Y quién fue Balaam? Vayamos a Números 22 hasta el 25, son 3 capítulos, y del capítulo 31, versículo 8 al 16. Lo voy a reducir. Balaam, un profeta de Dios, que vino Balac, este otro rey, que estaba en contra del pueblo de Israel y le pagó, le dio dinero, dijo, ¿cuánto cobras para maldecir al pueblo de Israel? Porque todo le va bien, pero tú que eres profeta, tú que tienes en tu boca para bendecir o maldecir, ¿cuánto? Entonces, te lo estoy resumiendo en forma rápida y coloquial. Así que Balaam acepta el dinero y va a la montaña. Dice, cuando va a pasar el pueblo de Israel, tú lo maldices. Y su burra, la mula, la burra de Balaam, ve a un ángel que está en el camino y se detiene. Y Balaam se pone enojado y lo golpea hasta que la mula habla y le dice, ¿por qué me golpeas? Y no era el burro de Shrek, por si acaso, ¿no? No era algo así como, oye, ya merito, no, realmente era un acto sobrenatural. Y se le abrieron los ojos a Balaam y al final se sorprendió. Y no hizo caso, créame. Se fue al final. Así con todo esto que le pasó, se fue a maldecir al pueblo de Israel. Mientras usted en una imagen donde está el pueblo de Israel, él lo quiere maldecir. Y cuando dice este pueblo, tú, porque había recibido el dinero, la plata, y cuando le quería decir el tú, le salían bendiciones. Este pueblo bendito, este pueblo. Y decía, ¿qué me está pasando? ¿No? Y él quería decir unas maldiciones y le salían bendiciones. Así que todo eso lo pueden ver en estos versículos, capítulos del número 22. Al final, para resumir, él viene donde Balac, el que lo contrató, este rey de los morreos, y le dice, no puedo maldecir, me han impedido ir, ¿sabes qué? Pero le gustaba el dinero. Te voy a dar una idea. ¿Sabes qué tienes que hacer? Le dijo a Balac, el rey enemigo de Israel, que tus mujeres vayan, los coqueteen a los hombres. O que los hombres, esos machos, ¿no? Que igual que yo, con sus cocos, con sus pechos así, que andan con su polito slim, esos apretaditos que se muestran todo, vayan y les coqueteen, se insinúen a las mujeres. Y cuando el pueblo de Dios, con mi pueblo pecador, se empiecen a tener relaciones sexuales y a tener hijos, ¿sabes qué? El Dios mismo, el Dios único y verdadero, se va a enojar y los va a castigar. Porque desde el Antiguo Testamento se dijo, no te unas a yugo desigual, no te unas a otro que no sea tu pueblo. ¿Qué crees que sucedió? Lo hicieron. Él les dio esa idea. ¿Y por qué dio esa idea? Por dinero. Y el no debemos vender nuestros dones espirituales.
Hola, sí, se nos fue el audio un rato. Y como comentaba de Balán, hermanos, es que Balán, totalmente interesado, hizo esto con el pueblo de Dios. Y esto, la lección que pasa con este profeta, en el nombre de Dios, ojo, es que no debemos vender nuestros dones espirituales por lucro. Recordemos, no debemos de vender. Vamos a terminar con el 11c. Cuarto, el carácter de los falsos maestros es igual al de Coré. Dice ahí, lástima de ellos, lástima de ellos. ¿Por qué? Murieron en la rebelión de Coré. Otra vez regresamos a Números, capítulo 16, versículo 1 al 35, tendrían que leer. Cuando el pueblo de Israel sale y Dios pone como líderes a Moisés y a Aarón en el sacerdocio, y Coré se agarra y dice, pero ¿por qué tú vas a ser el líder? ¿No? O sea, ¿por qué? Nosotros también podemos. ¿Por qué tú vas a ser el sacerdote? Y reclama y se pone con toda su familia. Y Dios dice, muy bien, yo les voy a explicar claramente. Mañana por la mañana cítalos frente al tabernáculo. Y ahí está en el tabernáculo a toda su familia. Y yo les voy a explicar. Así que Moisés los juntó a toda su familia. Y cuando estaba toda la familia de Coré, vino fuego del cielo, hermanos, y consumió o mató a toda esta familia. Léelo en Números 16, del 1 al 35, lo estoy relatando, porque ese es el camino ahora de Coré. Esa es la rebelión de Coré. O sea, la rebelión de Coré es desear tener poder en el liderazgo y para lograrlo desterrar a los líderes que Dios levantó entre el pueblo. O sea, esto es lo que nos está enseñando Judas. Estos falsos maestros han seguido el camino de Caín, que tiene celos, engaños, chisme, murmuración para que ellos sobresalgan y quieren minimizar o destruir el liderazgo o las personas que están siendo realmente bendecidas por el Señor. Son aquellos que se involucran solo por intereses personales, por intereses económicos en la iglesia, en la obra, en el ministerio. Y tercero, son aquellos que se niegan y no respetan la autoridad que Dios ha delegado o ha puesto sobre algunos hombres o mujeres o personas dentro de la iglesia. O sea, tienes que entender, rebelarse contra la autoridad del liderazgo de la iglesia es rebelarse contra la autoridad de Dios. Esto es muy, muy, muy importante. Hay personas que han venido a la iglesia, en mi experiencia, en los pocos años que tenemos, y que se han sentido superiores, ¿no? Yo debería ser pastor. Yo debería estar ahí. Y una vida inmoral totalmente equivocada. Un orgullo que se les sale hasta por los poros, decimos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y ojo, Judas dice, mira, ninguno de ellos Dios los perdonó en el pasado. ¿Qué te hace pensar que hoy los va a perdonar? Y segundo, vean las características de estos falsos maestros que estuvieron hace mucho tiempo y que hoy siguen existiendo dentro de la iglesia. No les gusta someterse a la autoridad de un pastor. No quieren ser pastoreados. Ellos solo quieren hacer su vida como les da la gana. Tristemente. Vamos a terminar, hermanos, este estudio que está muy bonito y continuamos la próxima semana con 4 conclusiones. Primero, no creer en la buena noticia y vivir en inmoralidad sexual, desafiando el orden establecido por Dios para la sexualidad, es hacerse merecedor del castigo del fuego eterno. Vuelvo a decir, no creer en la buena noticia y vivir en inmoralidad sexual, desafiando el orden establecido por Dios para la sexualidad, es hacerse merecedor del castigo del fuego eterno. Número 2. Cuando el egocentrismo, la envidia y los celos no se controlan sometiéndolos al señorío de Cristo, terminarán haciendo daño a tu prójimo o hermano. Número 3. No debemos involucrarnos en el ministerio por intereses económicos y menos para dar rienda suelta a los desórdenes sexuales. Número 4. El corazón rebelde
prefiere reemplazar al liderazgo que Dios instituyó que cambiar de actitud. El corazón rebelde prefiere formar su propia iglesia que cambiar de actitud. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias en este día por tu palabra, por esta epístola, Señor, que claramente nos muestra, como dijo hace mucho tiempo tu palabra, que el reino de los cielos está realmente sufriendo violencia y aquellos valientes lo arrebatan. Que desde hace mucho tiempo, Señor, pasaremos aflicciones, pero debemos confiar en que tú has vencido en este mundo. Que tu iglesia pasa por situaciones difíciles, que nosotros pasamos por situaciones difíciles. Y no solamente son situaciones, Señor, a veces emocionales, o a veces son conflictos internos de vivencia, o a veces son problemas de salud, Señor, que nos tienen mal. También son problemas internos de las relaciones de la iglesia, de los falsos maestros, de personas que su corazón no está contigo, pero se han involucrado en la iglesia y se han involucrado en la teología, se han involucrado en los seminarios bíblicos. Señor, ayúdanos a defender la fe. Ayúdanos a nosotros conocer de la verdad, y la única forma de distinguir lo falso y lo verdadero es conociendo lo verdadero. Ayúdanos y ayuda a cada hermano que está aquí escuchando esta enseñanza a pasar tiempo en tu palabra, y a que su corazón sea limpiado, y a que ellos puedan ver esa actitud de esos falsos maestros, Señor, en el pasado, y que hoy puedan, Señor, aprender a someterse todos a ti. Gracias por este tiempo tan especial y gracias por tu palabra. Y quiero orar una vez más por mi mamita que está mal de salud, y todas las madres y todas las personas de tercera edad o cualquier persona que está en una enfermedad en este momento, Señor, tú los sanes. Que tu gracia esté con ellos, tu misericordia venga sobre ellos, Señor. Sabemos, Señor, que todo está en tus manos y tú tienes el control de todo y tú eres bueno, Señor. Que tu gracia esté con nosotros. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo.